Buenas tardes, estamos en la segunda charla del curso libre de astronomía Exoplanetas. En esta ocasión hablaremos de el origen del sistema solar. Al final nos daremos cuenta por qué tratamos este tema para exoplanetas. Es a partir de lo que conocemos de nuestro sistema solar que podemos inferir algunas cosas de los planetas alrededor de otras estrellas. También espero que este día puedan tener elementos para convencer a la gente que creen que el Sol no es una estrella. Así es que comenzamos. Ya planteamos que nuestro sistema solar está compuesto de una estrella, una G25, 8 planetas, 3 o más planetas enanos, más de 150 lunas o satélites de los planetas, una gran cantidad de asteroides y cometas, también el cinturón de Kuiper, el disco disperso y la nube de Oort. Este es un esquema obviamente no realista de nuestro sistema, pero nos muestra el Sol, Mercurio bastante cerca del Sol, Venus, la Tierra y Marte. Estos 4 planetas son los rocosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y aquí hay algunos planetas enanos. Lo primero, elementos. Todos los planetas giran en la misma dirección y aproximadamente en el mismo plano del ecuador solar. Ese es un primer elemento importante. La situación realmente es más compleja. El Sol va dando vuelta alrededor de la galaxia, lo único que este movimiento es realmente pequeño comparado con lo que pasa a nivel local del sistema solar, y los planetas siguen al Sol, ¿no? Eso es para otras charlas futuras. También dijimos que nuestro sistema solar, de manera muy general, está compuesto así. Aquí están todos los planetas. Esto que vemos aquí es el cinturón de Kuiper, esta parte de aquí es el disco disperso, y muy alejado tenemos la nube de Oort. Ese es un esquema muy amplio de nuestro sistema solar. Entonces queremos saber cómo se originó. Ya dijimos el primer elemento, todos los planetas mayores dan vuelta alrededor del Sol aproximadamente en el plano del ecuador solar. Además, todos los planetas mayores giran en torno al Sol en la misma dirección, en sentido contrario a las agujas del reloj, si contemplamos el sistema solar pues desde la estrella polar. Todos los planetas mayores, con excepción de Urano y Venus, efectúan un movimiento de rotación alrededor de su eje en el mismo sentido que su revolución alrededor del Sol, o sea, de forma contraria también a las agujas del reloj. También el Sol se mueve en el mismo sentido. Cuarta característica, los planetas se hallan espaciados a distancias uniformemente crecientes a partir del Sol y describen órbitas casi circulares. Sabemos que son elípticas, pero casi son circulares, con 2 excepciones. Quinta propiedad, todos los satélites, o sea, las lunas de los planetas, también con pocas excepciones, dan vuelta alrededor de sus respectivos planetas en el plano del ecuador planetario y siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. La regularidad de tales movimientos surgió de un modo natural, lo que exige la intervención de algunos procesos singulares durante la formación del sistema en su conjunto. ¿Cómo trató la humanidad de explicarse esos hechos? Aparecieron en principio 2 tipos de teorías, unas que se llamaban catastróficas y otras que se llamaban evolutivas. Según el punto de vista catastrófico, el Sol se había creado como un cuerpo singular y solitario que empezó a tener una familia como resultado de un fenómeno violento. Por otro lado, las ideas evolutivas consideraban que todo había llegado de una manera ordenada al estado actual. En el siglo XVI se suponía que
la historia de la Tierra estaba llena de violentas catástrofes. Entonces se preguntaban, ¿por qué no podía haberse producido también una catástrofe de alcances cósmicos, cuyo resultado es precisamente la aparición de todo el sistema solar? Una teoría que gozó de fama en esos tiempos fue la de Buffon, quien afirmaba en 1745 que el sistema solar había sido creado a partir de los restos de una colisión entre el Sol y un cometa. Así se ven los cometas. Cuando no sabíamos que era un cometa, nos pareció que los cometas tenían que ser gigantes, ¿eh? Observen que la luna se ve mucho más pequeña que el cometa. Entonces se creía en ese tiempo que los cometas eran cuerpos enormes, así, de gran tamaño. Hoy sabemos que no es así. Ahora podemos mejorar o justificar la explicación de Buffon diciendo que él llamaba cometa a ese objeto porque no había otra cosa con que compararlo, ¿no? Sabemos que los cometas son pequeñitos y que esa inmensa cola que se mira son gases que emiten de su interior, pero el cometa en sí es algo pequeño, relativamente pequeño. Pero podemos explicarlo de Buffon y decir, bueno, chocó con algo grande, no era un cometa, pero chocó con algo grande. Esa teoría, pese al apoyo popular que tenía la explicación, fue perdiendo popularidad. Aparece Newton, nos da una teoría de la gravitación universal y nos explica cómo interactúan el Sol y los planetas, la Tierra y la Luna. Y Newton llega a proponer que existió en inicio una enorme nube de gas y polvo que se fue condensando precisamente por la ley de la gravitación. Está compuesta de materia y la materia se atrae, según la teoría de Newton. Entonces se fue condensando y a la medida que las partículas se iban aproximando, el campo se hacía más intenso hasta que toda la masa va a colapsar en un punto. Y así nació el Sol. La incandescencia surgió porque a la medida que se concentraba la materia, esa contracción fue aumentando la temperatura. Esas son las primeras ideas que se van desarrollando con un carácter más científico. Viene la pregunta, ¿y esa nebulosa solar cómo surgió? Immanuel Kant, un conocido filósofo, hizo observaciones y observó que habían ese tipo de nubes en el universo. Entonces provenía pues de una gran nube de polvo, semejante a las que se veían con los telescopios de su tiempo, ¿no? Hoy se sabe más o menos lo siguiente. Antes de que existiera el sistema solar, existió una nube de gas y polvo de unos 15 años de luz de diámetro, ¿no? Estaba equilibrada entre la presión que hacen los gases y la atracción gravitatoria. Había cierto equilibrio. Esa nube tenía zonas más densas y más frías y zonas más calientes, gas que andaba fluyendo entre las partes más frías, más densas. Se sabe que el gas contenía 75% de hidrógeno, un 20% de helio y el resto son carbono, nitrógeno, oxígeno, calcio, sodio y otros átomos más pesados. El polvo estaba formado de carbón, hierro y silicatos. Como dije, el medio no es uniforme. Hay zonas más densas, zonas menos densas, zonas más frías, zonas más calientes. Pero estaba en equilibrio.
Esto se puede ver con los telescopios modernos. Esas grandes zonas donde hay grandes nubes. Aquí ya están formándose muchas estrellas. Bueno, ya tenemos la nube. Sucedió, y eso lo podemos comprobar en la actualidad, que una estrella que estaba relativamente cerca, a pocos años luz de distancia, eso es cerca a pocos años luz, explotó como supernova y produjo una enorme onda de choque que vino a pegar con la nube de gas y polvo de la que estamos hablando y provocó una contracción de esa nube. Entonces las estrellas nacen de nubes de gas y polvo que se contraen por efecto de la gravedad, provocado por una onda de choque que inicia el proceso. Aquí tengo un esquema. Por aquí estuvo la explosión de la estrella. Viene la onda de choque y está nuestra nube. Se ve impactada por la onda de choque, la comprime y producto de esa compresión, aparecen en los lugares que eran más densos, se van a formar estrellas. Ojo, no se forma una sola estrella. Veamos eso un poco animado. Ahí está la estrella que explota, llega la onda de choque y eso provoca que se condense en algunos lugares donde era más denso, como he dicho, y salgan estrellas, ¿no? Miremos un poco más en detalle la contracción. Empiezan los lugares donde estaba más denso a contraerse y en cierto momento van a aparecer estrellas. Observen que aquí están pasando, son miles de años por segundo que estamos pasando. Esto sucede casi en millones de años, pero estamos pasando a 1000 años por segundo, digamos. Ya se formó un grupo donde están empezando a formarse estrellas. Hay otro lugar, otro lugar, otro lugar. Y la atracción sigue funcionando, la atracción gravitatoria. Observemos algo importante. Se han formado varias estrellas y están distribuidas en forma espacial. Y esto se va a mostrar en la animación. Vamos a girar la imagen. Solo estamos viendo la formación de estrellas. Falta ver la formación de los sistemas solares. Pero lo importante es lo siguiente. Observen que esas estrellas están en forma espacial. Parece, cuando uno las ve, todas están en la misma distancia y no es cierto. Unas están más lejos, otras están más cerca. Y una primera conclusión. Si el Sol nació de esa manera, el Sol tiene hermanas. Hay varias estrellas que nacieron de la misma nube. Obviamente, como los partos humanos, no todas las estrellas nacieron a la misma vez. Unas nacieron primero, otras después, otras simultáneamente. Unas en una región de la nube, otras en otra región de la nube. Y igual a los seres humanos, unas son pequeñitas, otras son más grandes, otras son mucho más grandes. No son iguales, aunque hay algunas que son bastante parecidas, como sucede en cualquier familia. Entonces ya vimos que el Sol nace en una nube y con otras estrellas, con sus hermanas. Vamos a centrarnos en una de esas que va a ser nuestro Sol. Esos lugares donde se formaron las estrellas estaban rotando, como lo vieron en la animación, están rotando, ¿no? La rotación se llama en física momento angular. Antes de que llegue a ser estrella,
se le ha nombrado protoestrella, y es cuando se está condensando y todavía no echa luz como las estrellas, se va concentrando la materia por atracción gravitatoria hasta que va a llegar el momento en que emite luz. No se sabía, digamos, hasta el siglo pasado, que cómo es que el Sol emitía luz. La primera idea que se tuvo era bastante primitiva, se creía que era una gran brasa, y por lo tanto se iba a apagar. Hoy se sabe que en su núcleo están sucediendo reacciones nucleares y eso es lo que produce la energía del Sol. La energía nuclear pues es a finales del siglo XIX y principios del XX que realmente se desarrolla esa idea científica. Vamos a medir la temperatura de una estrella. Ustedes han visto, posiblemente todos, que si yo caliento este metal, al principio va a agarrar un rojo muy oscuro. Si lo sigo calentando, va a tener un rojo más claro, va a pasar a ser amarillo y este metal termina siendo blanco. Más allá de eso, si le siguiéramos calentando, posiblemente se va a fundir. Bueno, es obviamente que depende de la temperatura de esto. Y fue Max Planck el que va a descubrir la ley de radiación de un cuerpo caliente. Y es esta. No nos interesan los detalles de las ecuaciones. Eso es para los físicos, los estudiantes de física. Pero para nosotros se descubrió una ley que describe el comportamiento de ese de color que va teniendo el cuerpo caliente, ¿no? La gráfica de esta función es así. Se trató de explicar teóricamente, esto era empírico, ¿eh? Planck es el primero que lo explica teóricamente. Empíricamente se había descubierto esto. Aquí está la frecuencia y aquí está la energía que está emitiendo. Para ciertas energías es poquito, para ciertas energías es bastante lo que emiten. Bueno, posteriormente viene Wien y descubre lo siguiente: el máximo de cada curva, el punto máximo de cada curva, el máximo donde se emite la máxima energía, la longitud de onda que corresponde a eso. Él hace una gráfica con longitud de onda, no con frecuencia, y aquí está la intensidad de la luz. Entonces descubre una nueva ley a partir de la fórmula de Planck. El máximo tiene que ver con la temperatura del cuerpo. Y si yo mido la longitud de onda en nanómetros, o sea, en 100.000 millonésimas de metro, me queda esta fórmula. Realmente dice aquí 2.898.600 entre la longitud de onda máxima. Y eso me da la temperatura. Y este va a ser un descubrimiento fantástico. Quiere decir que puedo medir la temperatura de las estrellas, ¿verdad? Bueno, no solo en las estrellas. La primera aplicación industrial de esto fue este termómetro que se ocupaba para medir la temperatura en hornos de fundición. Como se imaginan, en un horno de fundición yo no puedo llevar un termómetro de esos de médicos porque se funde. Si estamos fundiendo hierro, pues no se va a fundir el vidrio. Entonces se montaba en un trípode y se apuntaba con este telescopio para ir viendo los diferentes puntos de la fundición. Interesaba grandemente saber que la temperatura del material fundido era la especial que se necesitaba. Si no, cuando se enfriaba no quedaba bien el metal que se estaba produciendo. Posteriormente los médicos vieron que tomarle la temperatura a los niños era un problema y se les creó un termómetro para medirle la temperatura a los niños. Cuando los chefs vieron eso, también pidieron un termómetro para aquellos chefs que querían hacer algo muy de alta precisión, y decía, para que mi comida quede perfecta, el aceite tiene que estar a 130 grados centígrados. Y se les dio un termómetro a eso. Hoy ustedes conocen que con la pandemia
estos termómetros se pusieron de moda. Y casi en todas partes había un aparatito de estos para tomar la temperatura. Pero observen, esto proviene de algo de física muy, muy aplicado pues en la astronomía. La cámara fotográfica que todos tienen posiblemente en su celular es otra herencia de la astronomía, de la astrofísica. Bueno, ya que sabemos medir la temperatura de las estrellas, dos personas independientes se pusieron a medir la temperatura de las estrellas y encontraron esto. Aquí pusieron la temperatura y la temperatura va, aquí es la más baja, aquí es la más alta. Aquí es la luminosidad. ¿Por qué la luminosidad? Pensemos en lo siguiente. Si yo tengo una velita de esas de pastel, chiquitita, ¿no? Le enciendo. La cantidad de luz que da, pues es poquita. Y tengo una de esas candelas que hace la gente para ir a la proyección de medianoche. Era una enorme candela. Obviamente cuando enciendo esa candela da mucho más luz porque es una cosa más grande. Pese a que si yo mido la temperatura en la llama es la misma temperatura. Entonces tiene que ver pues si es pequeña o es grande, no solo la temperatura. Entonces curiosamente se encontró lo siguiente. La mayor parte de estrellas quedó en esta zona. Aquí están las estrellas menos calientes y por la luminosidad también son pequeñitas, ¿va? Aquí están las estrellas más calientes y por la luminosidad muy grandes, ¿eh? Y como este es la mayoría de estrellas, se le llamó la secuencia principal, ¿eh? Posteriormente se va a saber que las estrellas que están en esta zona están transformando hidrógeno en helio en el interior en su núcleo interior, ¿eh? Bueno, pero aparecieron otras estrellas por acá. Son bastante luminosas, son grandes, pues. No son exageradamente calientes, pero son mucho más calientes que estas, digamos. Y hay otras estrellas por acá, ¿eh? Estas son mucho más calientes, son también mucho más grandes. Pero encontraron otras por acá, ¿eh? Estas, observen, son bien calientes, pero deben de ser chiquititas, ¿eh? Porque tienen poca luminosidad. Entonces a estas se les va a llamar estrellas enanas, a estas se les va a llamar estrellas gigantes y aquí supergigantes. Y estas las de la secuencia principal, las pequeñitas poco calientes hasta las más grandes muy calientes. Herpron y Russell, dos investigadores por su cuenta, descubrieron esto y se hizo lo siguiente: evaluemos al Sol. Ya vemos que le podemos medir la temperatura al Sol y le podemos medir la luminosidad con mucha precisión porque lo tenemos relativamente muy cerca. Y quedó por aquí. El Sol quedó en la secuencia principal y por acá, ¿eh? Teníamos una prueba nueva de que el Sol es una estrella, ¿eh? Se comporta como todas las demás estrellas, ¿eh? Y es de las estrellas normales o de la secuencia principal. A esta también se le llama estrellas normales. Estas son las que ya no son normales, algo les ha pasado, y también a estas algo les ha pasado para llegar ahí. Veamos muy rápidamente qué es lo que les pasa a esas estrellas. Bien, cuando empezó la contracción de la que estuvimos hablando, viene la contracción, se va calentando, va aumentando en este eje, ¿verdad? Se va calentando, se va calentando, se va calentando, y llega el momento en que empiezan las reacciones nucleares. Mientras está produciendo helio en su núcleo, se mantiene en la secuencia principal. Cuando se le acabe el helio en el núcleo, se empieza a contraer, se hace pequeñita, pero eso la vuelve a calentar en los alrededores del núcleo, vuelven a haber reacciones nucleares y como ya están un poco más afuera, expanden a la estrella, ¿eh? Y la estrella se hace grande, ¿eh? Aquí empieza la transformación de helio en carbono, se vuelve a contraer, vuelven a producir materiales más pesados, y cuando está por aquí, las estrellas tipo el Sol van a tener pulsos
térmicos y se van a desparramar, y forman quizás los objetos más bonitos que se pueden ver en el universo. Continúa perdiendo todas las capas de afuera y queda solo el núcleo de la estrella. El núcleo de la estrella va perdiendo, con la medida que va perdiendo los gases que ha echado, viene y evoluciona hasta aquí la enana blanca. Las enanas blancas empiezan por aquí muy calientes, como ya no tienen reacciones nucleares, con el tiempo se van a ir enfriando, se van a ir enfriando y se van a apagar. Aquí sería una enana negra, ¿verdad? Esta es la evolución de las estrellas. Nuestro Sol está a la mitad del camino. Vamos a ver más en detalle eso. Cuando el Sol o estrellas semejantes al Sol terminan su vida, empiezan a hacer pulsos térmicos y empiezan a lanzar sus capas exteriores y forman estos espectáculos en el cielo. Se llama nebulosa planetaria. Así terminan las estrellas como el Sol. Las estrellas que están por aquí van a terminar con una tremenda explosión de supernova. Nuestro Sol no va a explotar, se va a desparramar, va a formar una hermosa nebulosa planetaria dentro de 5.000 millones de años. No lo vamos a ver, obviamente. Entonces las estrellas, las protoestrellas de masa semejante al Sol, se tardan 30 millones de años en evolucionar desde nube mocular hasta estrella de la secuencia principal, mientras que una protoestrella de unas 15 masas solares evoluciona más rápido. Entre más grandes, más rápido es la evolución. Y esas de 15 masas solares pueden tardar nada más 160.000 años en llegar a la secuencia principal. Tenemos aquí un esquema para ver eso. Una de media masa solar llega a 100 millones, una estrella como el Sol a 30 millones, una de 2 masas solares, la de 15 masas solares tarda 0.16 millones de años, o sea, 160.000 años en evolucionar y llegar a la secuencia principal. Ya llegamos a la secuencia principal, ya estamos con el Sol. Entonces, mientras estaban como protoestrellas, estaban contrayéndose y emitían ya calor. Todavía no emitían luz visible, emitían nada más ondas térmicas. Entonces, el proceso, para dar un poco más de detalle, primero aumentó la velocidad de los átomos a la medida que se iban concentrando, iba aumentando la temperatura, y hoy sabemos que la temperatura lo que mide es la energía cinética promedio de las partículas que componen al cuerpo. Entonces se fueron agitando, y en esa agitación cada vez más rápida empezaron a chocar, y allí los átomos, los núcleos realmente, los protones, empezaron a chocar y empezaron las reacciones nucleares y empezaron a formar helio. Entonces se contrae, se va calentando, va a llegar el momento en que va a empezar a haber reacciones nucleares. Cuando ya esté muy caliente, la temperatura en el centro del Sol se supone que es de unos 13 millones de grados. En el año 2009 apareció este artículo de Simón Porteous-Schwarz y sugirieron que nuestro Sol nació formando parte de un cúmulo estelar con una masa entre 500 y 3.000 masas solares y un radio entre 1 y 3 parsec. Parsec son 3.26 años luz. Pensamos que aunque las estrellas que formaron dicho cúmulo se han ido dispersando, existe la posibilidad de que entre 10 y 60 de esas estrellas fueron las que se crearon con el Sol, ¿no? O sea, el Sol tiene aproximadamente unas 25 casi seguras estrellas que se formaron de la misma nube, pero se estima que entre 10 y 60. Miremos algunas de esas estrellas cercanas del Sol. Esta es la temperatura del Sol en grados Kelvin. Alfa Centauro casi tiene la misma temperatura que el Sol.
la beta del Alfa Centauro también es una estrella doble, tiene 5300, casi la misma del Sol, ¿no? La estrella de Barnard, esa sí está más fría, ¿eh? La de Wolf también está más fría, la de Lalande está más fría, todas estas están bien cercanas. Aquí miren la distancia, ¿eh? Llegamos, lo he hecho una lista hasta 10.7 años luz. Con toda seguridad estas estrellas son hermanas del Sol, ¿no? Y aquí está Sirio, ¿no? Si ustedes miran en la noche van a ver a Sirio. Miren, Sirio tiene 9900 grados Kelvin de temperatura en la superficie. Estamos hablando, esta es la temperatura en la superficie. Cuando medimos con la técnica que vimos, estamos midiendo la temperatura en la superficie, no la del interior, ¿va? La superficie. Entonces, como esta es una estrella ya bastante caliente, si la miran ustedes en la noche, van a ver que se mira blanquita, ¿eh? Así como vimos cuando calentamos el metal, ya está la temperatura de que se mira blanca. Es la estrella más brillante del cielo. Voy a ver si les digo un día de estos a qué lugar y a qué hora la pueden localizar, ¿eh? Sirio B, ¿por qué tendrá tanta temperatura Sirio B y casi no se ve? ¿Alguien podría tener una idea? 25.200 grados. Sirio B ya es una enana blanca, ¿eh? Ya es el núcleo de una estrella que terminó y por ende es bien caliente, ¿eh? 25.200, pero por ser enana blanca es chiquitita, casi del tamaño de la Tierra, ¿eh? Y el Sol pues es gigantesco, ¿no? Sirio, ¿eh? Esta es una enana blanca, por eso no la miramos y costó mucho tiempo en que se descubriera, ¿eh? Bueno, aquí tenemos estrellas hermanas del Sol, hay más, ¿no? Entonces hay 32 estrellas que están a menos de 3 años luz, y se supone que esas son las hermanas del Sol, ¿no? Espero que con lo que estamos hablando, la persona que hizo el señalamiento de que hay gente que no cree que el Sol es una estrella, pues tenga elementos para convencerlo, ¿no? Entonces se formó de una de esas regiones el Sol. Originalmente tenía entre 7.000 y 20.000 unidades astronómicas donde se formó el Sol. Y tenía un poco más de una masa solar, ¿va? Entre más o menos 1.1 veces la masa del Sol. Ese material, uno de los argumentos que se tiene es desde la formación del Big Bang quedaron ese tipo de materiales distribuidos en el universo, ¿no? Bueno, otro elemento que es un problema, ¿eh? Decíamos que estaba girando, ¿eh? la nube, ¿eh? Se llama momento angular. El gran problema que se tiene con el Sol y el sistema solar es que el Sol gira poquito y giran más los planetas. Ahora bien, en la medida que se fue contrayendo la nube, pasa lo siguiente. Si una bailarina empieza a girar con los brazos abiertos, gira con cierta velocidad. Cuando junta los brazos, gira más rápido. Entonces eso le pasó al sistema solar. Se fue contrayendo y va girando más rápido, más rápido. Y una de las cosas que todavía cuesta explicar, no hay una explicación convincente total, por qué el Sol quedó girando tan poquito y todo el momento angular quedó en los planetas, ¿no? Entonces empezó a girar. Aproximadamente tenía unos 200 unidades astronómicas cuando ya se ha formado un disco. En el centro se está formando la estrella que va a ser el Sol y se ve más o menos así, ¿va? La zona empezó a girar y en el centro, aquí ya está iluminado, pero digamos en la primera fase no emite todavía luz visible, solo calor, ¿va? Esta es una imagen de una región que se ha encontrado que está pasando posiblemente lo que le pasó a nuestro Sol, ¿va? Esquemáticamente fue el proceso de la siguiente manera, ¿va? Empezó a girar esa nube
ya estaba girando, pero en la medida que se iba contrayendo, iba girando más rápido, en la medida que se va contrayendo, semejante a como la patinadora que empieza a girar con los brazos abiertos, cuando los junta, gira más rápido. Entonces esto fue girando más rápido, más rápido, más rápido. Ya en este primera tenía casi un año luz de tamaño, hoy ya tiene nada más 100 unidades astronómicas. Sigue contrayéndose y se empieza a formar en el centro la protoestrella, ¿va? El material que está acá, hay gas y polvo. En la medida que sigue contrayendo, ese gas y polvo se van juntando y van apareciendo granos que se le llaman planetesimales. Sigue contrayéndose y esos planetesimales van juntándose y estos van a formar los planetas. Sigue el giro y llega el momento en que prácticamente adentro ya están lo que van a ser los planetas, ¿va? Venus, Mercurio, la Tierra. La parte cercana al centro está bien caliente, la parte lejana del disco está más fría. Esa es la explicación por la que estos planetas fueron rocosos, los gases, el calor los expulsó para la parte de afuera y por eso son gaseosos estos planetas y estos son rocosos, ¿va? Aquí con esto faltan varias cosas que ya vimos en las primeras charlas. Vimos que posiblemente algo le pasó a Mercurio por estar rotando tan inclinado y también por tener un núcleo tan grande. Algo le pasó a Venus, que está rotando al revés. De la Tierra ya se tienen ideas cómo se formó su luna. Marte capturó 2 objetos, pero no es como en este esquema que solo están estos, posiblemente habían otros objetos. Vamos a verlo más al final. Llegó el momento en que era así, ¿va? Se han formado los que van a ser los planetas, está muy caliente todo el material, obviamente, y este va a encender y va a iniciar la vida del Sol, ¿va? Entonces lo miramos con el permiso de Discovery Channel. Ese es un baile que dura millones de años. Comienza cuando el gas y el polvo forman cúmulos microscópicos y termina con nuevos mundos. Esos son los planetesimales, ¿eh? Se van atrayendo por gravedad, ¿eh? Cuando los cúmulos se van haciendo más grandes, también se empiezan a unir y forman cúmulos de cúmulos, cada vez más grandes, cada vez más pesados, y todos giran unos alrededor de otros. Y en el centro de todo, toma forma una enorme nube de gas y polvo. Una bola de materia que gira, absorbiéndolo todo. Se hace cada vez más grande y cada vez más caliente. Hasta que nace una nueva generación de estrellas. Y este es nuestro Sol. El gas y el polvo que quedan desaparecen, dejando los planetas. Siguen creciendo. Pequeños trozos de roca caen en ellos durante más millones de años. Y cuando se termina, aparece un nuevo mundo. Nuestro mundo, la Tierra. Bueno, esa es una buena ilustración, obviamente. Hay que tener en cuenta 2 cosas. Siguen cayendo, ¿eh? Meteoritos. Ya no con la cantidad que cayeron en esa época,
Observen la luna cómo está de golpeada, pero siguen cayendo. Y Júpiter sigue siendo una defensa para algunos que vienen de afuera. La gravedad de Júpiter los atrae y chocan contra Júpiter. Y defienden en ese sentido a la Tierra. Entonces la teoría de la formación de planetas es aceptada actualmente. Y nos dicen, pues, como ya vimos muy esquemáticamente, cómo se formaron los planetas rocosos y cómo se formaron los gigantes gaseosos. Ustedes vieron que los gases, pues, cuando empieza el Sol a tener actividad, empieza a expulsar a los gases y por eso quedan solo los rocosos cerquita y allá afuera es que se condensa el montón de gases, ¿no? Y todavía hay otras partes que se fueron más lejos y formaron el cinturón de Kuiper y otras todavía más lejos que formaron la nube de Oort, ¿no? Entonces, ya dije que tuvieron que haber grandes choques con Mercurio, con Venus, hubieron con la Tierra. Ninguno de los planetas rocosos tenía luna, ¿eh? Entonces, si la Tierra tiene luna es porque algo chocó con la Tierra y se formó la luna. Ya vemos que Marte ha capturado 2 asteroides. Entonces la pregunta es contra qué chocaron. Ya vemos que Urano está rotando acostado, digamos ahí. Quiere decir esto que todavía en nuestros modelos de sistema solar les hace falta. Ya sabíamos al ver a Venus, al ver a Mercurio, al ver a Urano, que algo no hemos contemplado todavía. Y allí tienen mucho trabajo los nuevos científicos, los jóvenes, y hay pruebas de que eso está pasando en el universo. Esta es una fotografía del Hubble, y en la última charla vamos a incorporar todos los nuevos datos que nos está dando el web, ¿no? Pero este es un disco planetario. Ahí está pasando lo que hemos descrito de manera muy esquemática de la formación de nuestro Sol. Entonces, para resumir, decíamos el interior era cálido, caliente, entonces no se condensaron muchas moléculas volátiles. El agua ha llegado a la Tierra desde afuera, ¿eh? En esa lluvia que hubo de meteoritos, aparecieron meteoritos que traían agua, y esa lluvia de meteoritos trajo el agua. Los planetas pues quedaron básicamente de los materiales rocosos, silicatos y metales, y alejados estuvieron pues los gases. Hasta el cinturón de asteroides están la parte rocosa, ¿eh? Más allá pues están los gases, y ahí se formó Júpiter, Saturno, y Júpiter va a tener, por los avances que hay en la teoría, Júpiter va a tener un gran papel en la formación del sistema solar. Debía haberse formado un planeta pequeñito entre Marte y Júpiter, pero la gravedad de Júpiter no dejó, peleándose con la gravedad del Sol de alguna manera. Y así se quedó sin formarse y quedaron los asteroides, el cinturón de asteroides. Urano y Neptuno capturaron menos material. El que se encargó de capturar mucho material fue Júpiter y luego Saturno. Los otros más alejados capturaron menos y son más pequeñitos. El Sol, al tener mecanismos de producción de energía, está emitiendo partículas, partículas cargadas normalmente, y eso se llama viento solar. Todavía lo está haciendo, ¿eh? El viento solar pues está permanente en el sistema. Hasta donde alcanza a llegar se llama heliopausa. Los 2 satélites viajeros ya salieron hace algunos años de la heliopausa y ya están prácticamente en el espacio exterior, ¿no? Como dije antes, uno de los problemas que no ha sido resuelto del todo es el momento angular, ¿no? ¿Por qué el Sol gira tan poquito y el momento angular le quedó a los planetas? Esa es una pregunta que no ha sido
no tiene una respuesta todavía definitiva y clara. Se sigue en la discusión de ese problema. Entonces, el 1% de la rotación le quedó al Sol y el 90% está en los planetas, ¿no? Ahora, han habido avances en la idea de cómo es el sistema solar. Primero se creyó que los planetas se formaron cerca de las órbitas en las que estamos ahora. Hoy ya se sabe que no es así, que ha habido una evolución, que algunos se formaron más cerca y se alejaron, otros se formaron más lejos y se acercaron. Entonces el sistema solar, como lo conocemos ahora, no ha sido así todo el tiempo. Ahora, nosotros no tenemos capacidad de ver así en nuestra vida cambios significativos, porque los cambios que estamos hablando son de millones de años, ¿verdad? Y si uno dice, miren, hace 3.000 millones de años, es algo a veces hasta impensable, ¿verdad? Pero ahí se pone a pensar, ¿hubo vida en Marte? Y vamos a ver más adelante en la siguiente charla cuál es la zona en la que es posible que haya vida. La siguiente charla va a ser acerca de eso, la zona de habitabilidad, la zona donde puede haber vida. Hay discusiones, ustedes han visto, al principio del siglo XX se descubrió que Marte cambiaba como podíamos decir, con estaciones, y se creyó que habían vegetación en Marte, y un escritor allá por 1920, en esa década, escribe una obra diciendo de que hay marcianos. Ese señor se le ocurrió que los marcianos eran verdes, y desde entonces seguimos en las caricaturas haciendo verde a los marcianos, ¿va? Se ha tenido pues la idea de que Marte tuvo vida, ¿no? Entonces sabemos que quedó un material más lejos de lo que conocíamos hasta hace algunos 100 años atrás. No sabíamos del cinturón de Kuiper, y mucho menos de la nube de Oort, ¿no? Entonces los impactos fueron algo frecuente. Como vimos, habían muchos impactos en la primera parte de la formación de los planetas. Entonces eso tiene que haber sucedido, y eso moldeó al sistema solar como lo vemos hoy. En 1994 hubo un espectáculo impresionante, hoy que ya se tiene tecnología para ver eso. De repente empezaron a caer un montón de impactos en Júpiter. Los que descubren eso, Shoemaker y Levy, así se le llamó al cometa. El cometa, cuando se acerca a Júpiter, la gravedad de Júpiter lo despedaza, y son un montón de pequeños pedazos del cometa el que pegan en Júpiter. Pero los golpes, al calcular las zonas, algunos golpes son del tamaño de la Tierra. Nosotros tenemos en nuestro planeta huellas como el impacto en el desierto de Arizona. Hay un cráter que es más grande como 4 estadios, ¿va? Estos son los impactos que se le vieron a Júpiter. A medida que iba rotando Júpiter, iba pegando uno, iba pegando otro, y son como más de 15 pedazos que pegaron ahí, ¿eh? Entonces el sistema solar interior fue completado por un impacto, por ejemplo, con la Tierra, y de allí se formó la Luna, digamos. El objeto que chocó con la Tierra era el tamaño de Marte. Se supone que estaba en uno de los puntos de Lagrange de la Tierra, y por una perturbación salió de órbita y vino a chocar con nuestra Tierra, y así se formó la Luna hace 4.000 millones de años. También decíamos, pues el cinturón de asteroides tenía suficiente masa como para formar un pequeño planeta, pero la gravedad de Júpiter y el Sol no lo permitieron, y lo que hay ahí hoy que ya se conoce más del cinturón de asteroides, hay zonas donde no hay asteroides porque hay resonancia,
resonancia entre la gravedad de Júpiter con la gravedad del Sol. Y por resonancia el que cae ahí rápidamente son con los años, ¿va? Con los siglos, sale de esa zona y queda limpia esa zona. El cinturón de Sherwood se llaman esas zonas que hay en el cinturón de asteroides. Júpiter, pues, es el que ha dominado en muchas partes de la vida del sistema solar, en particular, pues, el que creó el cinturón de asteroides de alguna manera, ¿no? No dejó que se formara el planeta, la resonancia, como he dicho, lo impidió, ¿eh? Entonces los protoplanetas más grandes fueron lo suficientemente masivos para acumular gas del disco protoplanetario, y eso pues explica por qué esos se hicieron grandototes, ¿no? Entonces el primer planetesimal joviano, pues Júpiter, el que va a acumular la mayor cantidad de gases que están siendo expulsados por el Sol. Y así apareció el gigantesco Júpiter. Júpiter es gigante. Después del Sol es el objeto más grande del sistema solar, ¿no? Júpiter, como Saturno, van a presentar una característica. Tienen discos planetarios, ¿eh? En esos discos planetarios se formaron sus lunas, ¿eh? Ahora, Júpiter y Saturno tienen un montón de lunas que han sido capturadas, objetos que han sido capturados, y eso no están en el plano del ecuador. Esa es otra característica que tienen los gigantes gaseosos. Hoy sabemos, si tienen esas hipótesis, que los planetas no han estado siempre en la misma órbita y a la misma distancia del Sol, ¿no? Algunos fueron dispersados hacia adentro y otros fueron dispersados hacia afuera, ¿eh? Júpiter migró hacia adentro, mientras que Saturno, Urano y Neptuno migraron hacia afuera, ¿eh? Los planetas rocosos han cambiado relativamente menos, pero hubieron otros pequeños objetos rocosos que han desaparecido. Se formaron lunas. Decíamos que la mayor parte de lunas de los gigantes están en su plano, están en la formación de su planeta cuando estaba girando, tenía material que salía y quedaba en órbita, y así se formaron las lunas, por ejemplo, de Júpiter, las grandes lunas de Júpiter. Pero como digo, hoy tiene un montón más. Las lunas se pueden formar de esa manera, por impactos como fue la de la Tierra, y por capturas como son las de Marte, ¿eh? Y las de Júpiter y Saturno, y que tienen muchas capturas. Entonces los sistemas gaseosos, los gigantes gaseosos, tienen muchas lunas, formaron propias lunas y han capturado una gran cantidad de lunas, ¿no? Lo interesante de que todas esas lunas que se formaron por el disco protoplanetario, como se dijo desde el inicio, giran en el mismo sentido en que gira el planeta, ¿no? Se han encontrado lunas que están girando contrario al planeta, esas son capturadas con toda seguridad, ¿no? Así están las lunas de Júpiter, las que vio Galileo: Europa, Io, Calisto y Ganímede. Esta es una estrella que quiso salir en la foto, porque esta es una imagen del Hubble, ¿no? Estas son las lunas que se llaman galileanas porque las vio por primera vez en la historia Galileo. Como ya he señalado, los planetas interiores, por impacto como en la Tierra, formaron sus lunas, o por capturas como Deimos y Phobos de Marte. Deimos y Phobos son dos objetos que no son esféricos, los queremos ver un poco más de cerca. Observen, son asteroides capturados, ¿va? Deimos y Phobos. Como Marte es el dios de la guerra, Deimos y Phobos son dos hijos de Marte en la mitología griega. Cuando Marte iba a la guerra, llevaba a Deimos y Phobos, al terror y al pánico, ¿no? Deimos y Phobos.
al final del siglo pasado, en la década de los 70, Carl Sagan, ustedes han de haber escuchado de él, con Dole y con Isaacman, construyeron posibles modelos de sistemas planetarios. Y voy a presentar esto y con eso vamos a terminar. Dijeron, haciendo modelos, podía haber un sistema solar así, podía haber otro sistema solar así. Este es el nuestro, ¿eh? Este es Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, la zona de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y está Plutón, ¿va? Pero hoy, con las nuevas tecnologías, se han encontrado sistemas como lo predijo Carl Sagan. A estos le llaman Júpiter caliente, como en la última charla, la cuarta, vamos a presentar lo que se sabe ahora de exoplanetas. Pero lo interesante es que Carl Sagan y sus compañeros se pusieron a hacer modelos de cómo era posible que hubieran sistemas solares estables, ¿eh? Este es uno de ellos, este es otro de ellos y que coincide con nuestro sistema. Este es otro sistema, este es otro sistema, este es otro sistema. Hicieron 6 modelos de sistemas planetarios. Y digo, de estos Júpiter calientes, vamos a ver en la última charla, en la cuarta charla. Ahora, lastimosamente, como señalan muchos, no podemos hacer noche de observación, que era una parte muy importante de los cursos libres de astronomía. Mucha gente pues nunca ha visto por un telescopio, aunque ahora existe el telescopio de la Don Bosco, ¿eh? Bueno, para la próxima vamos a ver la zona de habitabilidad. Espero sus comentarios. Yo respondo a los comentarios después de las charlas, de manera individual, digamos. No, a veces no me queda tiempo de responderlos a todos, porque las personas que logran conectarse pasan de 200, ¿eh? Pero en la medida de lo posible voy a contestar a sus inquietudes y pasen feliz tarde y los espero la próxima semana, ¿eh? Hasta luego.